buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día, este viernes 7 de junio, en el que ya los mercados han superado esa cita clave con la política monetaria del Banco Central Europeo, cumpliendo lo prometido, recortando los tipos de interés y emplazando ya al mercado a lo que van a ser los siguientes movimientos. De momento, y por la parte del euro, se aleja un posible nuevo recorte en esos tipos de interés. Christine Lagarde lo ha vinculado a esa data dependencia, a esa lucha, a comprobar en los datos los éxitos en esa batalla contra la inflación, y en el que, por supuesto, ha pedido y ha señalado que imperará la cautela en cuanto al ritmo y la magnitud de los movimientos a la hora de relajar esa política monetaria. Por supuesto, ya la mirada está puesta en lo siguiente, en lo próximo, sin lugar a dudas, en el que va a ser el gran catalizador, aún así, que va a ser la decisión y los próximos pasos a dar por una Reserva Federal que se reúne la semana próxima y que va a estar muy atenta, sin lugar a dudas, a los últimos datos sobre la economía de Estados Unidos. Hoy, informe de empleo que va a ser clave a la hora de ver hasta qué punto llega esa normalización de ese mercado laboral que sigue mostrando esa fuerte resiliencia, pero que tras los últimos datos, esos ADPs de nóminas del sector privado, o también las últimas referencias precisamente en cuanto a esas JOLTS, esas vacantes de empleo, que constatan de alguna manera un cierto enfriamiento, y la expectativa de que ese enfriamiento del mercado laboral, esa fortaleza del mercado laboral, no sea de tal envergadura y ayude a la Reserva Federal, a la política monetaria, a reducir esa batalla contra la inflación, algo que desde luego desde la política fiscal no va a recibir ninguna ayuda. Es sin lugar a dudas, son sin lugar a dudas los grandes puntos de atención de unos mercados que esta mañana afrontan con dudas, con movimientos estrechos y timidísimas subidas, lo que viene apuntando a lo que va a ser la próxima sesión en los mercados en Europa, en Asia, donde, por cierto, la última información, la última hora informativa, llega con datos sobre la economía china, con datos sobre Japón. E importante, porque seguimos vigilando lo que está siendo el pulso económico de la segunda economía del mundo, y hay una doble lectura. Por una parte, algo que constata que hay una recuperación de la demanda mundial, y se ve en esas exportaciones chinas, esas ventas al extranjero, que aceleran, que aumentan al ritmo del 7,6%, que superan las estimaciones, pero que contrastan, sin lugar a dudas, con lo que sigue siendo una apagada demanda interna, esas importaciones que están desacelerando, que decepcionan y que constatan la fragilidad de ese consumo interno, de esa demanda interna, mientras esa crisis en el sector inmobiliario sigue mermando la confianza de los ciudadanos chinos, pese a la cantidad de estímulos económicos que están poniendo en marcha. En ese sentido, seguimos vigilantes, sin lugar a dudas, de lo que está siendo también, y han revertido parte de las pérdidas, los índices en Asia, en China, esta madrugada, pero por supuesto el mundo entero pendiente de cómo está siendo esa jornada, esa lectura sobre los datos económicos del gigante asiático, y en un día en el que, por cierto, hemos visto cómo ha aumentado el gasto del consumo en los hogares en Japón. Por supuesto, entre los nombres propios del día, con permiso de las voces de la geopolítica, Nvidia, al cierre del mercado, va a afrontar ese split, ese cambio a la hora de moverse en el mercado, precisamente ese anuncio que estaba puesto sobre la mesa tras la presentación de los resultados. Son los grandes asuntos que vigila a esta hora el mercado, que van a escribir parte de la crónica de este día, donde sin lugar a dudas la geopolítica sigue agarrando y ofreciendo los grandes titulares y desde luego los grandes puntos calientes del mapa y los grandes enfrentamientos entre Occidente y Rusia. Precisamente ha sido justo con motivo de la conmemoración del aniversario del desembarco de Normandía, esa gran victoria de los aliados frente a la Alemania nazi de Hitler, y por supuesto unos actos a los que Rusia no ha estado invitado precisamente por esa guerra en Ucrania. Importante todo lo que han dicho en esos marcos de celebración, por una parte Joe Biden y por otra parte Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Por partes, Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, en esos discursos y en la entrevista que ha ofrecido a un medio americano, estando en esa visita oficial de Estado a Francia, ha dado luz verde al uso de armas de Estados Unidos, esas armas que han dado, que han
han ofrecido a Ucrania para usarlas contra territorio ruso, en un momento en el que, si algo ha querido dejar claro Joe Biden, es que la democracia se encuentra ante el mayor riesgo desde la Segunda Guerra Mundial, y en la que ha querido dejar claro cómo desde Estados Unidos lo que se busca es precisamente trabajar en pro de la democracia, y eso sí señala que la democracia se encuentra en ese momento de gran riesgo en el que hay que defender precisamente esos pilares democráticos, y es la razón con la que argumenta el motivo por el que apoya el uso de esas armas estadounidenses contra el suelo ruso, contra, eso sí, los ataques, para impedir el lanzamiento de esos ataques cerca de la frontera con Ucrania. Para evitar mayor tensión en su argumento, lo que ha señalado es que no están autorizando desde Estados Unidos ataques a 200 millas dentro de Rusia, y que no están autorizando ataques contra Moscú, contra el Kremlin, contra el gobierno de Putin, sino que simplemente habla de esos ataques contra esos emplazamientos, contra esos lugares desde lo que se lanzan los ataques hacia Ucrania, sobre todo, lo venimos contando, esa zona señalada que apunta hacia la región de Kharkov. Importante, sin lugar a dudas, mientras, por supuesto, por parte de lo que está siendo el posicionamiento de apoyo a Ucrania, clave lo que ha dicho Emmanuel Macron, y que de alguna manera sigue posicionándole ante las advertencias de Rusia de que podría responder a esos países, a esas infraestructuras de los aliados que apoyen a Ucrania el lanzamiento de esos ataques con armas de precisión. ¿Qué es lo que ha dicho el presidente galo? ¿Qué es lo que ha dicho Emmanuel Macron? Pues bueno, se posiciona y anuncia que va a ceder a Ucrania cazas, que va a formar pilotos y una brigada de 4.500 soldados. Pero ojo, no solamente lo va a hacer, lo va a ceder, sino que también está dispuesto a hacerlo en suelo ucraniano, en un mensaje en el que lo que ha dicho el presidente galo es que precisamente no se tiene que tomar como una agresión el hecho de que entren en el suelo ucraniano para llevar a cabo esas labores de instrucción, para formar al personal ucraniano, y dice que no hay que tener tabús, y señalando como lo que realmente busca Francia es la paz y que están dispuestos a luchar por ella. De hecho, dice Macron que querer la paz no es la capitulación de Ucrania. Sin lugar a dudas, es el posicionamiento de los aliados de Ucrania en una jornada en la que de nuevo vamos a estar muy pendientes de todo lo que dé de sí esa visita de Biden aquí a Francia con motivo de esos actos conmemorativos del desembarco de Normandía, y con Zelensky aquí también. Por supuesto, importante, mirando a los puntos calientes del mapa, lo que está pasando en Oriente Medio y lo que ha sido la invitación oficial y la fecha cerrada. Hace unos días se informaba de que Netanyahu iba a hablar en Estados Unidos y ya hay confirmación y fecha. 24 de julio hablará ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos, una invitación por la que lo que ha dicho el primer ministro israelí es que se ve complacido y que lo que va a hacer es presentar la verdad de la guerra, al menos su verdad sobre la guerra, en un momento en el que sin lugar a dudas va a hablar ante la Cámara de Representantes en medio de las fricciones con la administración Biden, que ha sido quien ha elevado el tono en medio de la presión internacional por lo que está siendo el drama humanitario que sacude la Franja de Gaza desde que comenzase la guerra de Israel contra Hamas tras los atentados sorpresivos de los terroristas de Hamas del 7 de octubre. Sin lugar a dudas, esa comparecencia de Netanyahu ante la Cámara de Representantes de Estados Unidos va a ser clave a la hora de medir precisamente ese apoyo y cómo se reciba el discurso de Netanyahu en los Estados Unidos, mientras Biden recibe la presión del lobby israelí por apoyar a su gran aliado, a Israel, como por otra parte las bases demócratas que le piden acabar con el drama humanitario. Y entre tanto, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sigue mirándose lo que ha sido ese plan de paz, ese plan de varias fases presentado por Joe Biden hace ahora una semana, el pasado viernes, y como era de esperar, Rusia y China, que recordemos tienen poder de veto, han mostrado en las últimas horas sus dudas, su preocupación en torno a ese proyecto de resolución que respaldaría esa propuesta para un alto el fuego entre Israel y Hamas. Argelia también ha señalado que no está dispuesto a respaldar el texto y de nuevo una vez más se ve como la fricción, como la diferencia en el seno
de Naciones Unidas y con esos vetos sigue marcando lo que es la posición de la ONU ante el conflicto en Oriente Medio, que no tiene visos de una solución en el corto plazo. Claves, sin lugar a dudas, puntos calientes, pero sobre todo con la mirada puesta, y así se está poniendo sobre la mesa en la mirada de Occidente, en el apoyo de Europa, de Estados Unidos, de la OTAN a Ucrania. Doce minutos pasan de las 7 de la mañana y seguimos avanzando en este primer repaso de la actualidad del día Negocios Televisión, una actualidad que viene marcada, sin lugar a dudas, con la realidad macroeconómica que se pone sobre la mesa y que, por supuesto, por estas horas nos hace mirar a Asia y en concreto a China. Una de cal y otra de arena en los datos publicados. Por una parte, las exportaciones, las ventas al extranjero crecen más de lo esperado, mientras que las importaciones reflejan y así muestran la fragilidad del consumo interno. Por partes, las exportaciones de China han superado en mayo las expectativas con un crecimiento del 7,6% en tasa interanual, superior, desde luego, al 1,5% observado en abril y al 6% previsto. Los datos de envíos del viernes, además, sugieren que el repunte cíclico global en el sector electrónico está ayudando a las ventas de componentes y productos manufacturados terminados en China. Datos que sugieren, por otra parte, que el aumento de la demanda mundial puede impulsar la recuperación económica de la segunda economía del mundo. Por otro lado, las importaciones han aumentado un 8,8% interanual, mucho menos que el 4,2% esperado. La crisis prolongada del sector inmobiliario sigue siendo el mayor lastre para la economía de China, ya que la baja confianza de los inversores y los consumidores perjudica el consumo interno y socava la actividad empresarial. Y también hemos recibido datos de Japón. Ha publicado cifras de gasto de los hogares correspondientes al mes de abril, un dato cuya lectura es clave para evaluar si ese círculo virtuoso entre el aumento de los salarios y los precios esperado por el Banco de Japón está en marcha. El gasto del consumo mensual promedio por hogar en abril ha sido de 313.000 yenes, lo que supone un aumento del 3,4% en términos nominales y del 0,5% en términos reales. Marca así el primer aumento del gasto real de los hogares desde febrero de 2023. Y por supuesto, en la crónica internacional, entre los grandes titulares que escriben a esta hora, la página geopolítica, la mirada puesta sin lugar a dudas en lo que han dado de sí
hasta ahora los actos de celebración en la conmemoración del desembarco de Normandía en Francia. Allí el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha defendido la autorización concedida a Ucrania para utilizar armas estadounidenses en sus ataques sobre territorio ruso, alegando que eso sí, solo servirán para ataques cerca de la frontera común entre ambos países. Lo que ha querido decir Biden, y así lo ha trasladado en una entrevista además a un medio americano en Francia, es que no están autorizando ataques a 200 millas dentro de Rusia y que tampoco dan el visto bueno a ataques contra Moscú o el Kremlin. Dice que es el momento en el que la democracia está en mayor riesgo desde la Segunda Guerra Mundial y es el momento en el que asegura que Estados Unidos va a seguir defendiendo esa democracia. Vamos a escucharle. We're living in a time when democracy is more at risk across the world than any point since the end of World War II, since these beaches were stormed. Y en ese marco de conmemoraciones del desembarco de Normandía, con esa victoria de los aliados que comenzaba, por tanto, a iniciar el fin y la derrota del nazismo, la derrota de Hitler, y en el que sin lugar a dudas jugó un gran papel en esa victoria la antigua Unión Soviética. En estos actos de conmemoración ha estado invitada Rusia precisamente por la guerra en Ucrania. Y con la mirada puesta en este conflicto, el presidente de Francia ha reiterado el apoyo absoluto de su país con el gobierno de Kiev. De hecho, Macron va a cerrar ese acuerdo para la formación de soldados ucranianos. No descarta, de hecho, hacerlo en suelo ucraniano e incluso ha defendido cómo formar soldados en el oeste del país no tendría por qué suponer una escalada. Exactamente lo que ha dicho en esa entrevista televisada Macron es que Francia va a ceder a Ucrania cazas Mirage 2005, va a formar pilotos y a una brigada de 4.500 soldados ucranianos a los que asegura van a equipar, van a entrenar y les van a dar armas, se las van a prestar. De hecho, defiende estos movimientos con el objetivo de Francia, que quiere la paz y que va a luchar por ella, pero al mismo tiempo que ha señalado que la paz no significa aceptar la capitulación de Ucrania frente a Rusia. Sobre el envío de instructores franceses a territorio ucraniano, un gesto, un acto que Moscú considera una afrenta, el dirigente galo dice que no hay que tener tabús sobre ese asunto. Y entre tanto, por supuesto, clave lo que han sido las declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, en su visita a Finlandia, uno de los últimos países en sumarse a la alianza, y en el que ha subrayado durante esa visita el apoyo a largo plazo de la alianza de la OTAN a Ucrania en su guerra contra Rusia. Un apoyo que, según ha señalado, se concretará en la cumbre de Washington del mes de julio, aunque ha rechazado el envío de tropas aliadas a Kiev. Según ha señalado en esa visita, en la cumbre, en los preparativos de la misma, debatirán, de hecho, cómo garantizar ese apoyo a Ucrania durante todo el tiempo que sea necesario. Stoltenberg reiteraba que la alianza no quiere una escalada del conflicto. Vamos a escucharle. From the beginning of this war, NATO has defined two very clear tasks. One is to support Ukraine, as we do. The other is to prevent this war from escalating beyond Ukraine to become a full-fledged war between Russia and NATO. And we reconcile those two tasks, which to some extent it's not obvious how to reconcile, by providing massive military support to Ukraine, by providing training, but not by sending troops, combat troops, participating directly in the fighting. And that makes us supporters of Ukraine, but not party to the conflict. This is a war aggression. Ukraine has the right of self-defense that's enshrined in the UN Charter. We have the right to support Ukraine without becoming party to the conflict. And then we have this balancing act. Y por supuesto, si miramos los puntos candentes del mapa, hay que mirar a Oriente Medio y lo que va a ser el discurso que más llame la atención en las próximas semanas. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha invitado al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a intervenir en ese foro. La fecha será el próximo 24 de julio. El jefe del Ejecutivo de Tel Aviv se ha mostrado agradecido por tener, ha dicho, el privilegio de representar al pueblo israelí ante las cámaras del Congreso y del Senado y presentar lo que asegura es la verdad sobre la guerra, que asegura es justa
justa contra aquellos que buscan destruir al pueblo de Israel. La visita de Netanyahu se va a producir en medio de las tensiones entre él y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que de hecho ha mostrado su apoyo a la defensa de Israel, es su gran aliado, pero recientemente ha elevado el tono de crítica y de presión por sus tácticas ante el drama humanitario, ante los cortes de ayuda humanitaria en torno a la ciudad de Rafah, de la Franja de Gaza, y en el que ha señalado las líneas rojas que podría provocar el corte de suministro de armas a Israel si finalmente lanza una ofensiva de alta intensidad en Rafah. Y en medio de la presión internacional por lo que está pasando en Oriente Medio, en Gaza y en la ciudad de Rafah, Rusia y China, que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, han mostrado en las últimas horas sus dudas, su preocupación en torno al proyecto de resolución estadounidense que respaldaría una propuesta esbozada por el presidente Joe Biden para un alto el fuego entre Israel y los militantes palestinos de Hamas. El único miembro árabe del Consejo, Argelia, también ha señalado que no está dispuesto a respaldar el texto, según han informado fuentes diplomáticas a Reuters. Una resolución, recordemos, necesita al menos 9 votos a favor y ningún veto de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China o Rusia para ser aprobada. Biden presentaba justo hace una semana un plan de alto el fuego en 3 fases para la Franja de Gaza que describió como una iniciativa israelí. Rusia, según ha informado Reuters, ha propuesto enmiendas al texto, según ha podido saber la agencia estadounidense, que incluía pedir tanto a Hamas como a Israel que acepten la propuesta y exigir un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente, respetado por todas las partes. Moscú también quiere que el borrador enfatice que la fase 1 del alto el fuego se mantendrá mientras continúen las negociaciones sobre la fase 2, lo que refleja, por tanto, los comentarios de Biden de la semana pasada. Y más allá de esos asuntos que centran la actualidad geopolítica de la mañana, clave mirar a lo que ha sido el gran protagonismo del Banco Central Europeo en las últimas horas. Como se esperaba, Christine Lagarde salía y anunciaba ese recorte de tipos de interés, el tipo de interés de esas operaciones principales de financiación, los tipos de interés de facilidad marginal de crédito y la facilidad de depósito, que se reducen hasta el 4,25, 4,5 y el 3,75%, con efectos a partir del 12 de junio. El argumento: ha habido avances en la lucha contra la inflación, incluso y pese a reconocer que el crecimiento de los precios probablemente se mantendrá por encima de su objetivo durante un año más. Un cuartillo de punto a la baja, pero pocas pistas sobre cuáles serán los movimientos futuros, señalando que mantendrán las tasas suficientemente restrictivas durante el tiempo que sea necesario y sin comprometerse previamente con una trayectoria particular. El recorte de tipos se ha producido incluso cuando el BCE ha elevado ese pronóstico de inflación para 2025 al 2,2%, por encima del objetivo del 2%. Vamos a escuchar a Christine Lagarde. Then we decided to cut. And we did so because overall our confidence in the path ahead, because we have to be forward-looking, has been increasing over the last months. Lagarde ha explicado que el Consejo de Gobierno no se ha comprometido a seguir una trayectoria determinada de tipos. Decía la jefa del Banco Central Europeo que la confianza en el camino a seguir ha ido aumentando en los últimos meses, pero ha pedido cautela sobre la velocidad y el momento de los recortes. El euro veíamos cómo subía a un máximo diario, lo veíamos en 1,0902 unidades, mientras atendía a ese discurso de la política monetaria, mientras, por supuesto, el mercado sigue esperando esa divergencia con la Reserva Federal, que como pronto movería tipos, según el consenso del mercado, en torno al mes de septiembre. A esta hora ese euro-dólar está algo más relajado, en 1,0892 unidades, y en un momento en el que además lo que quería señalar Lagarde, y así lo trasladaba a los inversores, es que los mercados hacen lo que tienen que hacer y que nosotros, desde el Banco Central Europeo, hacen lo mismo, lo que tienen que hacer. Vamos a escuchar a Christine Lagarde. Are we today moving into a dialing back phase? I wouldn't volunteer that, because as I said, we are making a decision on the basis of the
confidence that we have that we are on a path. But we will need, at each and every point in time, in the course of the next few months, we will need data and more data and analysis of those data to constantly confirm that we are on this disinflationary path. So we know the destination. We know the direction that we are taking. We know the methodology that we will apply. We know the volume of multiple data that we should be receiving and that will accumulate and corroborate, hopefully. But I cannot confirm that it is the dialing process that is underway. There's a strong likelihood, but it will be data dependent. And what is very uncertain is the speed at which we travel and the time that it will take. Again, this will be determined by the data that we receive. Y justo tras el anuncio del Banco Central Europeo, lo que veíamos era como los rendimientos de los bonos de la eurozona ampliaban los rendimientos. Veíamos precisamente como el Bund alemán a 10 años, considerado ese punto de referencia, subía hasta el 2,557% y el a 2 años subía 4 puntos básicos, hasta el 3,025%. El de Italia, por su parte, marcaba el 3,88% y el español también rozaba ese 3,29% para después relajar esa subida. Y con todo esto hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.